día de hoy. Él es el profesor doctor José Antonio Álvarez Bermejo. Él es ingeniero informático, máster en ingeniería informática y doctor en ciencias informáticas. Inició su carrera en el Departamento de Arquitectura y Tecnología Informática de la Universidad de Almería, donde actualmente se desempeña como profesor titular, y se desempeñó como secretario y director. Fue profesor titular del Departamento de Arquitectura y Tecnología Informática de la Universidad de Almería. Luego se integró en el Departamento de Informática. Su docencia ha sido principalmente en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería. Se desempeñó como director de la Secretaría de Promoción Internacional en la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. Su carrera investigadora se ha desarrollado dentro del Grupo de Investigación, Supercomputación, Algoritmos del Departamento de Informática de la UAL y actualmente en el Grupo de Investigación, Categorías, Computación y Teoría del Anillo del Grupo de Matemáticas y Computación. También compartió investigación dentro del grupo multidisciplinar EdSense. Es miembro del Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de Almería. Inicialmente, su investigación se dedicó a las computadoras paralelas, desarrollando paradigmas para impulsar modelos de programación paralela bajo varios proyectos del Plan Nacional I+D+I. Su investigación evolucionó gracias a la cooperación con otros grupos de la UAL y la Universidad de Granada hacia la protección de la propiedad intelectual del hardware digital y la aplicación de la criptografía y el paralelismo en varios campos, desde soluciones IPTV hasta, más recientemente, redes de sensores con intercambio de claves de alta eficiencia, protocolos para nodos embebidos, sistemas de colorimetría y biosensores. Todo este trabajo ha dado lugar a la publicación de 47 artículos en revistas indexadas, 36 en JCR, 57 contribuciones a congresos internacionales, supervisión de tesis doctoral y la contribución a 17 proyectos en los diferentes programas nacionales y regionales, así como varios contratos de transferencia de tecnología. También tiene 3 patentes y fue galardonado con un premio de investigación nacional y un premio de investigación regional. Ha sido galardonado con 2 complementos de investigación, que son los sexenios, por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Actualmente colabora con grupos de investigación en la Universidad de Granada en diversas iniciativas de transferencia de tecnología orientadas a la industria de las TIC. Seguiríamos toda la mañana si se tratara de decir todo lo que hace al currículum de nuestro disertante del día de hoy. Sin embargo, lo más importante, aquí hemos escuchado en revistas JCR y demás, ¿y qué es eso de la publicación? ¿Por qué nos habla hoy, o les estoy destacando estos puntos de su currículum, de trabajar con grupos de investigación desde la Universidad de Almería, trabajar con la Universidad de Granada, con otras organizaciones, y él ya nos va a contar este proceso de las publicaciones, ¿sí? Cómo lo hace, de qué manera, cómo esas revistas, accedemos a esas revistas indexadas, de qué modo, por lo que es tan importante investigar para poder publicar. Entonces tenemos el honor de recibirle desde la Universidad de Almería al doctor José Antonio Álvarez Bermejo, y el aplauso entonces para él desde Paraguay, desde diversos lugares de Paraguay que nos permite la tecnología, y con ese caluroso aplauso nosotros le recibimos, le decimos muy bienvenido. Aitereire y Mejahuere Orendive José Antonio, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Ahuye, que significa gracias, ¿sí? Adelante, puedes comenzar.
Tu micrófono, José Antonio. Ahora, ¿sí? Sí, ¿Ya? Pues decía ahora. que muchísimas gracias, Salvadora, por tu presentación. Imagino que la audiencia, tras escuchar el currículum, me esperaría encontrarse con otra cosa, pero no soy yo. Entonces, esto es decir, la investigación, ¿de qué vamos a hablar? Salvadora lo ha presentado excelentemente. Vamos a tratar sobre estrategias para publicar los resultados de investigación y a qué se enfrenta uno. Y lo fundamental en este periodo de investigación y en el periodo de publicación en el que vais a iniciar vuestras carreras es no desistir nunca, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de Darwin. Si todos asumiéramos como cierto el postulado de Darwin, que solamente se reproducen los más válidos, no existiría media humanidad. Entonces, la búsqueda de la pareja es exactamente igual que la búsqueda de una publicación. Insistir y estrategia. Esos dos pilares, la insistencia y la estrategia. Y de eso va a ir la charla que os pretendo dar. Como siempre, pues a través de vuestra universidad podéis entrar en contacto conmigo o bien aprovechando los créditos que tenéis aquí abajo. Agradecer de nuevo a Salvadora y sobre todo es un gusto tener la oportunidad de contactar con gente del Paraguay, porque me llamó mucho la atención primero lo bonito que hablan el español, que eso es, vamos, yo cada vez que escucho a alguien hablar el español como lo habláis vosotros, a mí, Salvadora fue testigo en primera persona, me quedo con la boca abierta. Y por otro lado, pues la gratitud que he sentido al ver de que Paraguay, las ciudades más importantes de Paraguay tienen nombre de mujer. O sea que para mí es un honor estar aquí, a pesar de que para un español hecho y derecho, a las 4 de la tarde que son aquí, tendremos que estar echando la siesta. Pero bueno, con vuestro permiso y con el permiso de Salvadora, reiterar el agradecimiento por la invitación, pues vamos a dar inicio a la charla. Tengo abierta la sesión de WhatsApp por si perdiéramos la conexión, me avisarais por WhatsApp y pudiera darme cuenta, ¿de acuerdo? Bien, pues Adelante. iniciamos la presentación, ¿vale? Que versará sobre las publicaciones científicas. La primera vez que yo envié un trabajo de investigación, uno de los revisores, y vamos a evaluar también el concepto de revisor, me dijo que no tenía tiempo para este tipo de artículos. Claro, yo me quedé estancado un mes. Eso se lo dicen a un investigador Nobel y lo excomulgan a la miseria, porque de entrada te están diciendo que no vale. Bueno, habría que ver quién es la persona que te dice que no vale, ¿de acuerdo? Y ahí viene el recordar lo de la insistencia. La primera vez que le dices a alguien que te gusta, oye, me gusta, y te dice que no, pues bueno, para el siguiente, mejora la estrategia, aprende del primer golpe. Y eso es lo que tenéis que acuñar a la hora de presentar un trabajo a una revista. El éxito de la publicación de vuestro trabajo no solamente reside en la calidad de vuestro trabajo, reside en quién se lo lee, quién lo revisa, que en el 90% de las ocasiones sabe menos que vosotros. Y podéis tener la mala suerte de que ese revisor pues cancele una publicación que podría ser perfectamente válida, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién soy yo? Lo han esquematizado muy bien. Yo soy profesor titular en el área de arquitectura y tecnología de computadores. Mi investigación se apoya en la criptografía. Investigamos en el desarrollo de procesadores criptográficos, sistemas empautrados, trabajamos con defensa, en las comunicaciones tácticas que incorporan los Eurofighter que participan en misiones de la OTAN. Con lo que la publicación que nosotros hacemos no solamente termina en revistas de investigación, ¿vale? La investigación, y eso es otro tema que vamos a abordar, no se tiene por qué medir siempre con el número de revistas que tiene, porque si así fuera, Einstein sería un investigador pésimo, solamente tendría un artículo donde publicó la teoría de la relatividad, ¿vale? De hecho, hay una cosa curiosa y es que si uno coge los 5 investigadores más prolijos de las universidades más importantes, se puede dar cuenta que publican un artículo cada 2 o 3 años, ¿vale? Y eso es la lógica. Es decir, lo que nos lleva a sopesar ¿es correcto comparar investigadores pesando el número de publicaciones que tienen? No es correcto, pero es lo que se está llevando ahora. Por lo tanto, la investigación de un investigador se mide hoy por hoy, y algo a lo que hay que estar atento, se mide hoy por hoy por el número de revistas que tiene.
el número de revistas. Pero no de revistas de cualquier revista, sino de revistas que están indexadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que una revista esté indexada? Pues es igual que las listas de éxitos de la radio. Las canciones que más gustan a la gente están en un índice. Aquí en España tenemos los 40 principales, pues las canciones que están en ese índice de 40 canciones son las mejores. Eso no quiere decir que haya por ahí canciones que no le guste a la gente. Pues con la revista pasa a ser exactamente igual. ¿Cómo se construye la posición de una revista en un índice? Por el número de citas que tiene, ¿vale? Todo eso lo vamos viendo. Y hay diferentes índices. El índice más importante es JCR, Journal Citations Report. Luego también tenemos otros índices como Scopus y demás, ¿vale? Entonces hay que ver qué revista está en qué índice y en qué posición. Esa es la indexación de la revista. ¿Es correcto medir el peso de un investigador comparándolo con otro investigador usando el número de revistas que tiene? No. Eso es como medir la calidad de un cantante frente a otro comparándolo con el número de veces que su tema ha estado en el hit mensual, en el top mensual. Pues por detrás hay muchos intereses comerciales, igual que las publicaciones científicas. Con esto vamos que tener más o menos artículos de investigación no te hace ni mejor ni peor investigador. O sea, es el primer escollo que tenéis que pasar. Una vez que asumí eso y os centréis en investigar, las publicaciones vienen solas. Y luego tenemos otro tipo de investigación, como las patentes o la transferencia de investigación, que tampoco son desdeñables. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Oficina Española de Patente y Marca, donde tu investigación la presentas y le dan forma como patente. Eso sí, esa investigación que tú presentas como patente, por lo menos en 1 o 2 años no la puedes publicar, lo que te hace menos eficiente en términos de currículum frente a otros investigadores. Si voy muy rápido, que me acusan siempre, la gente se queja de que voy muy rápido, podéis Yo pararme. no te acuso de ir rápido solamente, sino que como tú eres del área de la informática, desde tu mismo perfil estás compartiendo y se te ve, ¿verdad? Por toda la tecnología, pero se ve pequeño. Si por allí le das compartir pantalla, pienso que vería más. Justo le pregunté a Silvio, ¿verdad? Porque yo te estoy viendo, o sea, desde tu vídeo, y capaz compartir pantalla, veamos más grande el icono de la presentación, ¿verdad? Se ve pequeño. Sí, capaz darle compartir pantalla, que tenéis ahí abajo la opción, ¿verdad? De compartir pantalla. Pero si te estoy compartiendo. Por eso, o sea, se ve y la presentación va, solo que nos vemos entre todos los participantes, se ve tu presentación, pero se ve pequeña, ¿verdad? Hace rato probamos y estaba bien, pero no... No, pero eso es porque se iconiza. En el momento que una persona habla, se iconiza, pero debe verse bien. Si aquí la gente dice que se ve bien, ¿verdad? Y yo veo bien, me dice, sí, ahí está, ingeniera, ya. Ingeniera Sosa, yo veo bien grande, dice, perfecto, Yo súper, también veo bien grande, profe. Completamente. espectacular, ahí ya está. Gracias. Vale. A ver. Bien. Bueno, pues decía que en la investigación no solamente se mide en el número de artículos, ¿vale? También hay que sopesar que si tengo otras vías de añadirse a uno currículum investigador, pero sí que es verdad que la más productiva ahora, en términos de promoción académica, es la publicación en revistas. Con esto quiero decir que yo, por ejemplo, tengo muchísima investigación en el entorno militar que no está publicada. Y eso a mí me hace menos competente frente a otros investigadores internacionales porque mucha investigación que tengo está protegida bajo el régimen de secreto. ¿Entendéis? Entonces, ya de entrada, la naturaleza de la investigación me hace menos competente. ¿A dónde voy? La gente de humanidades suele publicar menos y de educación que la gente de ingeniería. ¿Son peores investigadores? La respuesta es que no. En la ingeniería la ciencia avanza más rápidamente, la tecnología evoluciona y por tanto presentar avances es mucho más fácil que presentar avances en una cosa tan seria como es la educación. Por lo que ya de entrada debéis entender que el modelo no funciona. Si me comparáis a mí, del área de ingeniería, con patentes en el sector militar, con compañeros, excelentes compañeros, profesores e investigadores del área de humanidades, resulta que yo soy una eminencia. Y no es así, todo depende del área en la que uno trabaja. Por eso, uno debe perfilar su
su producción de la forma más beneficiosa. Las patentes a mí me ralentizan mucho la publicación. Pero bueno, ahora, y como estáis empezando, nos vamos a centrar en las estrategias de publicación en revistas, ¿vale? ¿Qué son las revistas? ¿Qué tipo de artículos hay? Pero que sepáis que cuando os enfrentáis a un investigador, la primera tentación que vais a tener es mirar el número de artículos que tiene ese investigador. Y ya estáis errando a la hora de medir ese investigador. ¿De acuerdo? Porque ya de entrada vosotros mismos vais a salir perdiendo frente a investigadores de ingeniería, si sois del área de educación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo. Solamente hay una revista de educación en el JCR de habla hispana, que se llama Educamos, ¿no? O no, Comunicar, perdón, Comunicar, la revista Comunicar. Solamente una. Por tanto, bueno, como decía, mi grupo de investigación ahora mismo en matemática aplicada y criptografía. ¿De qué vamos a tratar? Pues vamos a tratar el tema de, como decía Andrei Sájarov, físico, trabaja, termina y publica. No te centres en la publicación como el fin, como el medio, perdón, sino como el fin. Uno tiene que tener muy clara su línea de investigación. Tiene que dedicarle tiempo a trabajar y a terminar. Y cuando tenga los resultados cerrados, entonces buscar una revista. La velocidad de publicación en muchas áreas sugiere lo contrario. Yo quiero publicar rápido, quiero ser competitivo, tengo que buscar revistas, tengo que ver qué piden esas revistas y tengo que trabajar para realizar las tareas que pide esa revista para publicar. Es decir, se invierte el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues es cierto que lo deseable sería lo que decía Andrés. Trabaja, termina y publica. Eso lo tenéis que adoptar como máxima. ¿Qué ocurre? La realidad es esta. Muchos trabajos de investigación tienen que pasar por un túnel parecido a este. Una vez que tú has trabajado, una vez que tú has terminado y tus resultados son publicables, te enfrentas a la labor de seleccionar la revista y de presentar tus resultados de acuerdo a lo que espera la revista de ti. ¿De acuerdo? Imaginaos que tenéis una bala y tenéis que dispararla. Si elegís la víctima o la persona o el target adecuado, ganáis. Si no, perdéis. Así de injusto. Bien, pues la carrera del investigador hasta que llega al paper accepted, ¿no? a la frase exitosa, pues pasa primero por los compañeros, que muchas veces son una gran traba, después pasan por los revisores de la revista y por última etapa por el editor. Es decir, que vuestro proceso de publicación os vais a tener que enfrentar a conocer qué es una revista, cuál es su índice de impacto y quiénes son los revisores o qué tasa de éxito tienen las revisiones que hacen esos revisores. Bien, hay una máxima que en investigación es muy conocida, que es publica o muere. Si no publica, está muerto como investigador. Un investigador que no tiene publicaciones, la comunidad científica no lo respeta. Por lo tanto, si vamos al postulado inicial de Andrei, trabaja, termina y publica, se pervierte el trabajar y el termina. Porque tú vas a querer optimizar o acelerar ese proceso. Si tú aceleras el proceso de trabajar y terminar, estás maltratando la investigación y probablemente tus resultados generen una investigación secada. Pero la ciencia hoy, y os voy a presentar el último debate de investigación que había aquí en España, la investigación hoy apoya al que publica y no al que investiga. Por lo tanto, la investigación se está centrando en la publicación. Pero claro, un académico no solamente publica, ni Salvadora, ni los que estéis allí, que seáis docentes, ni yo, publicamos. Ojalá fuera nuestra vida exclusivamente publicar. Tenemos que presentar, tenemos que llevar a doctorando. Yo tengo 2 tesis en dirección ahora mismo. Tenemos que hacer póster, mucha actividad académica, mucha actividad de gestión. Entonces, el tiempo ya de investigación se te reduce. Por lo que si tú quieres publicar, a la fuerza vas a reducir la etapa de trabajar y la etapa de terminar. En fin, es un proceso complicado. Y a eso se le suma el tema de que algunas revistas sean de pago. ¿Vale? Os estoy adelantando una serie de conceptos, pero os tiene que quedar claro ahora que tenéis que centraros en publicar, hacerle caso a la fase de trabajar y a la fase de terminar vuestro resultado de investigación. No os centréis mucho en ella, hacer los que sean presentables, pero no seáis escrupulosos porque perdéis tiempo. Y hoy día hay mucha gente pensando lo mismo que vosotros. Podéis tener una idea muy buena y si os centráis en terminarlo escrupulosamente, alguien la presenta antes que vosotros y eso ya invalida vuestro trabajo. Bueno, pues
Las revistas tradicionalmente no han sido exigentes, bueno, sí han sido exigentes, pero lo que vengo a decir es que cuando tú envías un trabajo a una revista, el proceso de revisión, el proceso de edición, algo está pasando por ahí. El proceso de revisión, el proceso de edición y el proceso de publicación tardaba meses. Y eran revistas cuyo negocio exclusivamente era. Ahí hay un eco. Hay revistas cuyo negocio exclusivamente era hacer que los investigadores publicaran en ellas, hacerse importantes y provocar que las universidades compraran la suscripción a esa revista para que los investigadores la leyeran. Ese era el negocio de la revista. Pero hoy el negocio ha cambiado. Hoy el negocio es que las revistas te piden dinero por publicarte el artículo. Y cuando ya una revista convierte su negocio en cobrarle al investigador, la investigación se pervierte. Es decir, si tú estás acelerando la fase de trabajo y termina para publicar, y además las revistas están deseosas de que tú publiques porque van a cobrar por ello, ya el sistema se pervierte completamente. Y hay una tira cómica de PhD Comics, que es una serie de gráfica y crítica muy buena al respecto de la investigación. Dice una investigadora, mamá, me han aceptado un artículo. Vaya, dice la madre, eso es una buena noticia, amor. ¿Cuánto te van a subir el sueldo? No me van a subir el sueldo nada. De hecho, yo tengo que pagar para que me publiquen. Y claro, la madre dice, vamos a ver, trabajas, te esfuerzas y encima tienes que pagar a la revista para que te publiquen. Pues sí. Y las revistas estas que cobran por publicar son las revistas de las editoriales como MDPI. Una muy buena es Sensor. Y ahí tenéis el negocio. Si tú haces buena investigación, se supone que nadie te la tiene que cuestionar y la revista la tiene que publicar y la revista será una revista de éxito porque está publicando investigación de éxito, será renombrada, los investigadores de la comunidad citarán mucho tu trabajo, si citan un artículo que está en esa revista, la revista toma relevancia, ¿entendéis? Hablábamos antes de las canciones en la lista de éxitos. ¿Cómo llega una canción a la lista de éxitos? Porque la escucha mucha gente. ¿Cómo llega una revista a estar en un índice de impacto? Porque los artículos que esa revista contiene son citados por investigadores. Son citados por investigadores de prestigio, además. Es decir, que esa revista, ante la comunidad científica, queda como una revista responsable y fiable. Y así llega a un índice de impacto. Y cuanto más artículos tenga citados por investigadores de relevancia, más alto sube en el índice de impacto, en el índice de lista de éxito. Por tanto, los centros de investigación, las bibliotecas, las universidades, todos querrán pagar una cuota de suscripción a esa revista para formar a sus investigadores. Ese era el negocio de la revista, hacerse responsables por la publicación de la investigación, porque luego las universidades contratarán la suscripción. ¿Dónde está ahora la perversión? Ahora la perversión es que las revistas ya no cobran a las universidades, sino al investigador por publicar su trabajo. Por lo tanto, el proceso de revisión y el proceso de edición que pone la revista no es extremadamente escrupuloso en el 90% de los casos, ya que la revista quiere publicar y ganar dinero. ¿Entendéis el problema que hay ahora? Ahora en España, por ejemplo, cuando uno quiere postularse como catedrático, algunas revistas que están en los índices de impacto, es decir, algunas revistas que están en estas listas de éxitos de canciones, se marcan como no evaluables porque son revistas que, por ganar dinero, publican investigación que no está suficientemente contrastada. Y ese es el negocio que hay. ¿De acuerdo? Bien, fijaros la charla que os he dado y no hemos empezado, ¿eh? Ahora viene el contaros de qué va esto. ¿De qué vamos a hablar? Brevemente, no me voy a hacer muy pesado. Primero, os voy a hablar del panorama investigador en España. No os puedo hablar del panorama investigador que hay en vuestro país porque lo desconozco. Sí, es verdad que cuando Salvadora nos ha visitado en alguna ocasión hemos hablado de programas de financiación como CONACYT, ¿puede ser? Y tal, pero no soy muy conocedor de la política de investigación que hay en Paraguay. Yo os cuento lo que tenemos aquí que será muy parecido, ¿vale? Entonces vamos a hablar del panorama investigador. ¿Por qué es importante esto? Porque estáis iniciando vuestra carrera investigadora, porque tenéis que elegir el grupo de investigación, porque tenéis que elegir vuestra línea de investigación, porque tenéis que elegir a qué dedicaros. Y eso va a cuestionar, eso va a caracterizar vuestro éxito después como investigador, ¿vale?
Vamos a hablar de los grupos de investigación, proyectos de financiación, la docencia y el monopolio del JCR. El monopolio del JCR. JCR es un índice, es una lista de éxitos de las canciones, pero en vez de canciones son revistas, ¿vale? Y os he contado ya lo que es el monopolio. Las editoriales pagan porque tú publiques. Si yo quiero que me publiquen y tengo el dinero en la mano, la revista va a hacer todo lo posible por publicar mi trabajo, ¿entendéis? Bien, luego vamos a hablar del comienzo de la carrera investigadora y os voy a enseñar algunas bases de datos importantes que tenéis que manejar y una herramienta para construir elementos gráficos que luego podéis incorporar en artículos de investigación. Os voy a contar dos herramientas que hay. Una es ResearchGate, que no sé si muchos de vosotros estaréis en este portal. Es como un Facebook, pero de investigadores. Y esto es muy importante. Es muy importante porque si tú te quieres parecer a los buenos, tienes que imitar a los buenos, ¿vale? Es lo que entre amigos aquí en Almería llamamos imitar al semental. Si tú no tienes éxito, tienes que ver lo que hace. Si se pone una chaqueta negra, tú te tienes que poner una chaqueta negra. Es decir, tienes que hacer que el éxito venga a ti, de alguna forma. Bien, pues una de las formas es entrar en ResearchGate, que es el Facebook, como el Facebook de los investigadores, ¿de acuerdo? Donde tú puedes ver al investigador de éxito, donde publica y ver cómo publica y tratar de imitarlo. Publons, que te va a dar relevancia no como investigador, pero sí como revisor, que es importante también, ¿vale? Y una vez que hemos visto el panorama investigador y cómo se comienza la carrera investigadora, podríamos hablar de los diferentes tipos de artículos. Tenemos los artículos de revisión y los de Mapping Studies, ¿vale? Que yo recomiendo que antes de llevaros el golpe de publicar un trabajo de investigación en una revista como un artículo de investigación puro, que probablemente os den con la puerta en las narices, como me hicieron a mí, empecéis con artículos de revisión, ¿vale? Donde la tasa de éxito es más alta que la tasa de éxito con un artículo de investigación original, ¿vale? Y una vez que hemos visto esto, se me ha olvidado comentaros que aquí os voy a enseñar cómo elegir la revista. Bueno, una vez visto el tipo de artículo, ya deberíais elegir la revista. Y luego voy a contar cómo trabaja o cómo actúa un revisor de una revista y cómo trabaja o cómo actúa un editor de una revista. Yo soy revisor de muchas revistas y soy editor de algunas revistas que están en el índice de JCR. Por lo tanto, os puedo recomendar, os puedo adelantar la labor que va a hacer un revisor que se tiene que leer vuestro trabajo y evaluarlo, y os puedo adelantar la tarea que hace un editor cuando le llegan los informes de los revisores sobre vuestro trabajo, ¿vale? Para que sepáis lo que hay. Por lo tanto, tendríamos el trayecto completo, desde que empezáis a investigar hasta que vais escalando en la importancia de artículos, seleccionáis la revista, mandáis el artículo. Una vez que mandáis el artículo a la revista, ya sabéis que hay un comité de revisores que lo va a revisar, quiénes son, qué hacen, y un editor que al final va a decidir en base a lo que le digan los revisores. Hasta aquí estamos todos bien. O sea, ¿se me ha perdido alguien por el camino? ¿Todo bien? Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta allí, que se lo diga al profe sin problema. Puede abrir su micrófono o hacerlo en el chat. Hay aquí una persona que ha levantado la mano, ¿no? Shirley. Hay una persona que había levantado ahí la mano. Bueno. Igualmente, después va a haber una sesión, un tiempo de sesión de preguntas, ¿verdad? Con una moderadora. Pero seguimos, en el ¿no? propio, ya que el profesor da esa oportunidad, pueden ir diciendo en el transcurso. Vale, muchas gracias, Salvadora. Hay que ver el español que bien lo habláis, ¿eh? Es que me hacéis perder el hilo cuando habláis. Seguimos. El panorama investigador en España. Grupos de investigación. Allí tenéis grupos de investigación, ¿verdad? Proyectos de financiación competitiva. Y como profesores, impartir docencia. Y nos enfrentamos al monopolio del JCR. Esta es una transparencia que no tiene más, ¿vale? O sea, una transparencia donde voy a hablar sin un guión. Un investigador que no pertenezca a un grupo de investigación no tiene respaldo. Hay que buscar un grupo de investigación donde integrarse. El grupo de investigación define mucho tu carrera, porque el grupo de investigación suele tener financiación, porque como grupo solicitáis proyectos de financiación y al final la investigación cuesta dinero. Y si no tiene financiación es muy difícil destacar. Fijaros que la lectura de mi currículum que ha hecho Salvadora dice que yo pertenezco a un grupo, yo pertenecía al grupo de investigación supercomputación algoritmos, y la línea de investigación que yo llevaba ahí, que era la generación de programas paralelos,
muy poco aplicable. Así que hay que ser valiente y cambiar de tema. Si una cosa no te rinde, tienes que cambiar tu investigación. Y me cambié al grupo más pequeño de matemática aplicada. Y ahí publico mucho. Pero claro, es un grupo pequeño, no hay dinero. Y necesitamos dinero para viaje, para viaje ahora no, para congresos ahora no. Pero cuando se puede o cuando se pueda viajar, volveremos a viajar y necesitaremos pagar viajes. Y el grupo tan pequeño no tiene financiación. No hablemos siquiera de publicar en revistas que te exigen dinero. Nosotros como norma tratamos de publicar en revistas que no cobran, que cobran a la universidad, pero son revistas que no cobran. Ahora, si tú quieres potenciar tu currículum, pues va a la revista que más rápido te lo publica. ¿Y esa qué revista es? La que te cobra. ¿Y el dinero quién lo pone? Hombre, pues hay dos opciones, o lo pones tú o lo pone tu grupo de investigación. Por lo tanto, yo estaba trabajando con el grupo de matemáticas de la Universidad de Almería en temas de criptografía con defensa, con el ejército, un tema muy potente, pero no hay dinero. Así que me puse a trabajar con químicos analíticos de la Universidad de Granada, que es un grupo enorme y tiene mucho dinero. Y de ahí salieron patentes donde yo aplico los conocimientos de ingeniería y de matemáticas que tengo para generar biosensores. Y con esa financiación compramos ordenadores, con esa financiación pagamos artículos y vamos generando nuestro currículum como investigador. Por lo tanto, una parte de la estrategia vuestra como investigadores va a ser seleccionar bien el grupo de investigación. El grupo de investigación además tiene líneas de investigación. Es decir, betas de trabajo donde hay investigadores de ese grupo sentados trabajando. Uno tiene que ver qué líneas tiene ese grupo de investigación y cuál es la calidad de sus investigadores, porque cuando entráis nuevos, entráis sin saber nada. Necesitáis que alguien os coja de la mano y os vaya llevando por la ruta de la investigación. Por lo tanto, si entráis en un grupo de investigación sin experiencia en líneas de investigación y con investigadores que están igual que vosotros, pues vuestra productividad va a mermar muchísimo. Ahora vamos a los proyectos de financiación competitiva. Los proyectos de financiación competitiva. Empresas y gobierno suelen tener dinero para la investigación. En España, no hablo de Paraguay, hablo de España, en España los proyectos de financiación se reparten entre los grupos. Aquí en España tenemos una frase muy popular que es que cuando tú vas andando por la calle, o cuando uno es pequeño, el niño iba andando por la calle, sobre todo en los pueblos, le preguntaban, ¿y tú de quién eres? Y tú decías el nombre de tu abuela o el nombre de tu madre y ya sabían de quién era. Pues aquí pasa igual. En el momento en el que tú solicitas un proyecto de financiación al gobierno, la gente, las comisiones que reparten el dinero, cuando reciben tu petición, miran tu grupo de investigación, a ver quién eres. Y eso es muy relevante, porque no solamente se fijan en el tema del proyecto, sino que se fijan en quién te respalda. Por lo tanto, la elección del grupo de investigación es súper importante. Es cierto que podéis estar en un grupo de investigación y solicitar un proyecto de investigación con investigadores de otro grupo. Totalmente cierto. Y eso lo podéis hacer cuando vosotros reconocéis que vuestro grupo no es suficientemente importante, pero necesitáis financiación, le pedís permiso a vuestro grupo y participáis en un proyecto con otro. No hay problema. Pero el grupo pesa en la financiación. ¿De acuerdo? Luego, la docencia. La universidad se supone que es un centro del saber porque aquel que imparte clases la imparte en la disciplina en la que investiga. Y esto en Paraguay no sé, pero en España no es así. Por lo tanto, la docencia de un profesor y la investigación de ese profesor son cosas separadas, lo que hace que sea menos productivo porque tiene que impartir clases de una materia y tiene que investigar en otra materia. Y esto también lastra mucho vuestra carrera. Si podéis hacer que investigación y docencia vayan juntas, si os dan la oportunidad de escoger asignaturas en vuestros departamentos que liguen con vuestra línea de investigación, pues habéis triunfado, porque la investigación se verá respaldada por la docencia y la docencia potenciará la investigación. Y ahora vamos al monopolio JCR. Una vez que ya sabéis que el grupo de investigación es importante, que sabéis que el dinero del que disponéis es importante y que sabéis que tenéis que tratar de que todas vuestras actividades se parezcan lo máximo posible a vuestra investigación para no perder tiempo, tenemos que ver el panorama de investigación al que nos enfrentamos. Aquí en España ha habido una mesa de investigación recientemente donde se está planteando no evaluar la calidad de un investigador midiendo el número de artículos en revistas que están en el índice JCR. Y esto lo hemos tenido que dejar claro ya. Es decir, los índices de relevancia o índices de impacto
de una revista solamente te dice que esa revista está en una lista de éxitos, como si fuera una canción, en una posición determinada. Es decir, la revista Metodología de la Educación, que no sé si existe, me la estoy inventando. Vamos a ver en qué lista de éxito está. Pues está en la lista de éxito de música pop, o está en la lista de éxito de música rock, o está en la lista de éxito de la música guaraní, no lo sé, en una de esas. Entonces tú coges una revista y mira en qué lista de éxito está. Eso es ver cuál es la indexación de esa revista, es decir, en qué lista, en qué índice está esa revista. Una vez que sabes el índice en el que está, puede estar en el JCR, que es el más importante, puede estar en el Scopus, puede estar en muchísimos, en Latindex, hay muchísimos índices de calidad de una revista. Una vez que encuentras la revista en un índice, ya sabes que tiene cierta relevancia. Ahora tienes que ver la posición que ocupa esa revista en ese índice, que equivale a saber la canción en qué posición está, si está entre las 10 primeras, entre las 10 segundas, entre las 10 terceras. Si recurrimos al ejemplo de los 40 principales que tenemos aquí en España, es una lista de 40 canciones. Si la revista está del 1 al 10, está en el primer cuartil. Si la revista está del 10 al 20, está en el segundo cuartil. Si la revista está del 20 al 30, está en el tercer cuartil. Y si está del 30 al 40, está en el cuarto cuartil. Por lo tanto, la revista será más importante cuando más arriba esté en la lista. Cuanto mayor sea cuanto más distinguida sea su posición en el índice, ¿vale? Igual que las canciones, igual, exactamente igual. ¿Cómo gana una revista su posición en un índice? Lo primero, una revista, para poder estar en un índice, ya sea JCR, ya sea Scopus, ya sea música pop, ya sea música rock, me da igual, para estar en un índice tiene que cumplir una serie de características, como por ejemplo, que los autores no se citen a ellos mismos. Y hablaremos ahora del índice H. Y tiene que seguir una serie de normas antiplagio y tal, ¿vale? Es decir, que estar en un índice al final entra. En el JCR es más difícil, pero al final entra. Una vez que una revista entra en un índice, ¿cómo consigue su posición destacada en ese índice? Pues cuanto más citado sean su artículo, más sube en el índice. Es decir, cuanto más discos compre la gente de una canción, más arriba sube la canción en la lista de éxitos, ¿verdad? Exactamente igual. Por lo tanto, ¿qué va a pretender una revista? Una revista va a pretender publicar trabajos que potencialmente tengan muchas citas. Y ahora, a guardar esto que estoy contando, porque cuando hable de los artículos de revisión, uno de los objetivos de los artículos de revisión es conseguir citas. Por lo tanto, las revistas buscan artículos de revisión. Vale. Es decir, que una revista te va a publicar casi sin rechistar artículos que potencialmente vayan a tener muchas citas, porque cuantas más citas tenga un artículo, más relevancia le da a la revista y más sube en el índice. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues... en España estábamos hablando de que ya no se va a medir a los investigadores por el JCR. ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido a publicar. Porque ahora, en vez de publicar en las revistas tradicionales, donde tú mandas el artículo y te someten a un proceso de revisión exquisito, riguroso, y donde te pueden contestar, como hicieron a mí hace años, por favor, no me moleste usted con su investigación, que no es apreciable. Bueno, pues de pasar de ese modelo de revista a pasar a un modelo de revista que está deseando publicar algo que sea potencialmente citable, porque tú le vas a pagar, ¿vale? Entonces hemos aprendido a publicar y publicar muy rápido. Os he dicho que antes los investigadores de relevancia publican hasta 5, se pueden tirar perfectamente 3 años sin publicar, hasta que llega el 4.º año y publican un artículo que es un éxito total, ¿no? Pero estamos viendo ahora investigadores que publican 80 artículos en un año, como hay en mi universidad. ¿Qué ocurre? Pues que al final generan estrategias, pervierten la investigación y publican. Esos investigadores al final serán mal vistos por la comunidad académica, pero innegablemente tienen muchísima producción científica en una revista de impacto. Y ahora os voy a hablar del índice H del investigador. ¿Vale? Os he hablado que una revista busca artículos que tengan muchas citas. Bien, pues igual que las revistas tienen relevancia si publican artículos que sean extensamente citados, un investigador cuyos papers sean extensamente citados será más importante que un investigador cuyos papers sean menos citados. Pongo un ejemplo. Vamos a tener a Pepe y a Juan, a 2 investigadores. Pepe tiene 5 artículos. Juan tiene 7 artículos. Si comparamos a los 2 investigadores por el número de JCR, Juan es mejor investigador que Pepe, porque tiene 7 artículos. Ahora, ¿cómo medimos la calidad del investigador Juan frente a la calidad del investigador Pepe?
Pepe era el que tenía 5, ¿no? Y Juan el que tenía 7. Vale. Pues imaginaros que Pepe tiene 5 citas en cada uno de sus 5 artículos. Su índice H es 5. Juan tiene 2 citas en cada uno de sus 7 artículos. El índice H de Juan es 2. Es decir, que el índice H es la medida que dice o que te representa cómo de relevante es tu investigación para la comunidad. Es decir, cómo de citado eres como autor. Si tú tienes 5 artículos y tienes 2 citas, tiene un índice H de 2. Si tú tienes 2 artículos y tienes 10 citas, tiene un índice H de 2. ¿Entendéis? El índice H y el número de artículos, es decir, el número de citas y el número de artículos tienen que ser igual. Y cuando son iguales, entonces tienes el índice H. Por ejemplo, tienes 3 artículos y en el primero tiene 10 citas, en el segundo tiene una cita y en el tercero no tiene ninguna cita. Bueno, pues tienes un artículo, que es el primero con 10 citas, el segundo artículo tiene una cita y el tercer artículo tiene 0 citas, ¿no? Pues tienes 3 artículos, el segundo y el tercero no te representan como investigador y el primero, que tiene 10 citas, vamos a coger solamente el número de citas que corresponda con el número de artículos que estamos considerando, 1. Tu H sería 1, ¿de acuerdo? El índice H. Esto al principio lo vamos a ver luego en la herramienta Scopus, ¿vale? Pero es un poquito complejo de entender al principio. Es decir, que al investigador se le mide con el número de JCER, se le mide con el índice H y además ahora iban a considerar medirlo con su transferencia de investigación aquí en España. Bien, ¿cómo comenzamos la carrera investigadora? Ya hemos visto lo importante que es el grupo de investigación, lo importante que es que tus tareas vayan en la línea de la investigación y demás, lo que hemos hablado. Y hemos entendido que las revistas están en índices o en listas de relevancia y tenemos que coger la revista en el que esté en el mejor índice y mejor posicionada, que publique artículos que casen con mi línea de investigación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué herramientas tenemos? Pues como investigador tenéis que empezar ya a manejar Scopus y Web of Science y una herramienta que se llama VOS Viewer, ¿vale? Tenéis que empezar a conocer ResearchGate y Pablums. ResearchGate es el Facebook de los investigadores y Pablums es una web donde tú te registras como revisor y todas las revisiones de artículos que vayas haciendo te cuentan, te aparecen ahí, ¿vale? Entonces, no solamente demuestras tu potencia como investigador, sino que demuestras tu potencia como revisor. Y revisor podéis serlo ya, ¿eh? Ya os podéis dar de alta en revistas postulando como revisor y os mandarán artículos casi seguro. Voy a hacer un cambio y vamos a ver un navegador web para enseñaros esta herramienta rápidamente. Si nos vamos a los navegadores, tenemos la herramienta VOS Viewer. ¿La veis aquí? ¿Estáis viendo el navegador? ¿Lo veis bien? ¿Veis bien el navegador? Sí, vemos el navegador. Perfecto. VOS Viewer es una herramienta gratuita de software libre para construir y visualizar redes bibliométricas. VOS Viewer nos va a permitir representar gráficamente información que extraigamos de las bases de datos documentales de artículos de investigación. ¿De acuerdo? Esta herramienta deberíais tenerla apuntada. Scopus. Scopus es una base de datos, ¿vale?, a la que entráis como scopus.com, donde podéis buscar información sobre artículos, información sobre autores, etc. ¿Para qué se suele utilizar Scopus? Se suele utilizar para buscar autores. Por ejemplo, en mi caso, Álvarez Bermejo, afiliación Almería, y aquí saldrá toda mi producción científica. Por lo que si yo persigo a un investigador porque es bastante relevante, ¿vale?, pues puedo entrar aquí y ver dónde publica, el número de citas que tiene, ¿vale? Todo. Y ver cuáles son las revistas en las que publica. Bien. Pero Scopus, además... Permiso, sí. José Antonio.
Mariteo Campos dice no se ve. Sí, o sea, en particular yo veo medio difuso entre lo que dice comienzo de la carrera investigadora Scopus y como en el fondo se ve la página web, pero no se distingue bien. ¿Qué estará pasando? Uy. Es que me parece que he tenido un problemilla. He tenido un pequeño problema. Se me ha colgado uno de los programas que estaba utilizando. ¿Me sigue escuchando? Sí, te escuchamos. Otro dice solapado aparentemente. Dice sí, Sí, como sí, sí, que sí, sí. Dame un segundo, ¿eh? Ahora vuelvo. Un segundo. sin problemas. Un segundo, que estoy reiniciando el programa que estoy utilizando. Un segundo. Bueno, mientras se reinicia, sí me escucháis, ¿verdad? Sí, 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 te escuchamos perfectamente. Y para nosotros es tan importante todo esto porque, bueno, es esa cultura de la investigación que ustedes ya tienen allí, en particular también en tu persona, a nosotros nos es súper útil porque estamos todavía en forma incipiente desarrollándonos. A ver. Estoy reiniciando la aplicación, a ver si puedo. Entre tanto, el profesor revisa lo que ahí sí se ve. Perfecto. Bueno, pues estaba hablando de Scopus, ¿vale? Es una herramienta donde si seleccionamos documentos nos va a servir para cuando hablemos de los artículos de revisión, vamos a utilizar esta herramienta. Imaginaos que queréis avanzar o queréis empezar en un campo de investigación, no sé, blockchain, por ejemplo, ¿conocéis? Habladme una palabra clave de vuestro campo de investigación o un nombre de línea de investigación que tengáis. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale. ¿Alguien le puede decir al profesor una línea de investigación o su temática que está estudiando? Voy a hacer el llamado allí a alguno de los doctorandos. Si le comentan un tema cualquiera de ustedes que están haciendo en su doctorado. Una línea de investigación sería gestión educativa. Gestión educativa. Bueno, pues imagínate que quieres empezar a publicar en gestión educativa. Se ve cómo lo escribo, ¿no? Gestión educativa. Vale. Entonces, lo primero, o el primer artículo que deberíais publicar es un artículo de revisión sobre lo que hay publicado en gestión educativa. ¿Cómo aborda uno un artículo de revisión? Pues tiene que ir a una base de datos de artículos, teclear la palabra clave, gestión educativa, y ver qué sale de ahí, ¿vale? Ver los artículos que salen de ahí. Por ejemplo, venimos a Scopus, búsqueda de documentos, gestión educativa, y le damos a Search, a buscar. Y vemos que solamente arroja 66 documentos. Esto es preocupante. Esto quiere decir, bueno, es verdad que lo estamos buscando en castellano, en español. Deberíamos haberlo buscado, a ver. Buscarlo es... ¿sería así la palabra? Educative Management. Salen 631 artículos publicados en ese tema. ¿De acuerdo? Es decir, hay 631 artículos publicados en revistas de impacto. Con lo que si hacemos un análisis profundo de esto, nos podemos dar la idea de, en el ámbito, en el campo de la investigación educativa, qué está haciendo la gente o los investigadores relevantes. Entonces, ¿cómo saco yo información de esto que me aparece en la pantalla? Aquí os aparece un enlace que pone analizar los resultados de la búsqueda. ¿Lo veis? Bueno, pues si pulsamos, Scopus nos dice, por ejemplo, ¿en qué año se publicó más en gestión educativa? Pues parece que en el 2019, puede ser relacionado con el coronavirus. No sé, es decir, que la gestión educativa ya ha tenido que virar para adaptar a la pandemia, no lo sé. Pero aquí hay un pico que si queréis hacer un artículo de revisión interesante, podréis explicar qué se está haciendo en gestión educativa y por qué hubo más publicación y en qué aspecto de la gestión educativa en el 2019.
Luego veis quién es el autor que más publica. Pues hay un tal Griol. Fijaros que la institución que más publica en este tema es el Instituto Mexicano de no sé cuánto. Luego tenemos que Francia y seguido de España son los dos países a nivel mundial que más publican en ese tema. Luego tenemos que de las publicaciones que hemos registrado, las de 631, el 70% de artículos son artículos en revistas. Es decir, que cualquier análisis que hagáis sobre cómo ha evolucionado la investigación en gestión educativa con este resultado de búsqueda es interesantísimo. Y además fijaros en esta cosa, porque lo vamos a ver. Las palabras que había utilizado para buscar en la base de datos, ¿lo veis? Es decir, los criterios de búsqueda. Bueno, puesto que hemos hecho buscar en una base de datos artículos, recoger todo lo que nos sale y procesar esa información para entender cuál es el estado actual de la investigación en ese campo y dónde podemos aportar, es decir, buscar defectos o debilidades en ese campo de investigación para, con un artículo de revisión primero, luego justificar los siguientes artículos de investigación que vayamos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos Scopus, pero también tenemos la revista Web of Science. ¿La veis? La Web of Science hace lo mismo que Scopus. Tú le das una palabra de búsqueda. En este tema busqué, me parece que fue energía o algo así. No, aceite, o no recuerdo qué busqué. Y te aparece pues, la investigación cómo está parcelada. ¿Vale? Te aparece pues, las publicaciones que hay en el ámbito de la ingeniería sobre... Era aceite lo que busqué. En el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la química, quién publica sobre ese tema y qué ha hecho sobre ese tema. Con lo que si tú coges esta información y la procesas bien en un artículo de revisión, sacas una instantánea perfecta sobre tu campo de trabajo. Pero no solamente sobre el tuyo, sino sobre cualquier otro investigador que trabaje sobre eso. ¿Os acordáis que dije que uno de los objetivos principales de una revista es publicar artículos que sepa que se van a citar? Si vosotros hacéis un artículo de revisión donde habéis procesado toda la información de la investigación actual de manera original, interesante, imaginativa, creativa, el editor de la revista va a ver claro que cualquier persona que trabaje sobre ese tema os va a citar porque vosotros habéis construido el estado del arte más reciente que hay. ¿Entendéis? Entonces, como investigadores nobles es muy difícil que tengáis algo, que hayáis parido algo que sea interesante para la comunidad académica. Pero lo que sí que podéis hacer es, como estáis preparando vuestra carrera en un campo de investigación concreto, pues ya que estáis estudiando, aprovechad y escribir un artículo describiendo cómo está el tema ahora, quién es el que más publica y por qué, cuál es la institución que más publica y por qué dentro de la educación educativa se está hablando ahora se está publicando muchísimo ahora sobre educación virtual. ¿Por qué? Bueno, pues porque coincide con la pandemia del COVID y ha hecho que toda la educación se reestructure. No lo sé, son ejemplos, ¿vale? Bueno, pues estábamos hablando de herramientas interesantes. Una de ellas es la base de datos Scopus y otra es WOS, ¿vale? Luego tenemos la página de ResearchGate. ResearchGate, me tenéis aquí, es como un Facebook de investigadores, ¿vale? Entonces yo veo que hay un investigador que publica mucho, como Luis Fermín Capitán, que es el investigador del grupo con el que yo trabajo en Granada, y entonces pincho aquí y veo pues, cuál es el último artículo que ha publicado, quiénes son los investigadores con los que trabaja. Ha publicado en una revista que se llama Microquímica Acta. Hostia, pues voy a ver yo si Microquímica Acta me sirve a mí para publicar mis trabajos. ¿Entendéis? Es decir, ver lo que hacen los investigadores de éxito y ponerlo como objetivo para vosotros. Luego tenemos la web Publons, donde vosotros entráis, es decir, cualquier revisión que vosotros hagáis de un artículo de una revista aparece aquí, en Publons, ¿vale? Es decir, que un editor o cualquier persona va a miraros por el número de JCRs que tengáis, pero también va a miraros por la relevancia que tenéis como investigador. Yo, por ejemplo, tengo 50 revisiones verificadas, ¿vale? Bueno, para otra página en la que podéis investigar un poquito. Vale. Pues vamos a volver al PowerPoint. Sí, a ver si esto no falla. No falla, ¿no? Nos vemos, estamos todos aquí. ¿Se ha perdido alguien? Bueno. Ay, aquí ha escrito alguien. Madre mía, lo que ha escrito aquí María Leonilda. Muy interesante. Muchas dificultades de conexión. Ay, qué pena. ¿Qué posibilidad para acceder a la grabación? Ah, bueno, pero estoy grabándolo, ¿no? Vale, vale. Estoy grabándolo y a Salvadora le voy a proporcionar todo el material. Disculpadme la interrupción, pero es que he visto mucho texto y pensaba que alguien estaba preguntando algo sobre la presentación. Bueno, pues seguimos. Scopus,
Ya lo hemos visto que una base de datos donde están todos los artículos, los podemos buscar y los podemos procesar inteligentemente para crear nuestro artículo de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? Todavía no lo hemos dicho, pero ya sabemos que nuestro objetivo es publicar en revistas que busquen citas. Y nuestro objetivo es publicar un artículo de revisión, ya que no tenemos todavía investigación madura. Así que Scopus es una base de datos que podemos utilizar. ResearchGate, el Facebook de investigadores, y Publons es una web donde si hacéis revisiones de artículos se os va a acreditar. Bueno, publicar, ¿por dónde empezamos? Pues ya me ha hablado, ¿no? Hay que imitarse mental. Si hay alguien que tiene éxito, es tonto no imitarlo. Vamos, si tú vas a una discoteca o a un pub y ves a una persona que tiene mucho éxito, ¿cómo va vestido? Pues tú al fin de semana siguiente te viste igual. Aunque no seas tan guapo, pero tú tienes que intentar, tienes que caminar en la senda del semental. Si hay una persona que tiene mucho éxito, tú tienes que intentar acercarte a los pasos que ha dado para tener el mismo éxito. No lo va a tener, pero no te va a quedar tan mal como estaba al principio. Artículos de revisión. ¿Qué son los artículos de revisión? Los trabajos de revisión tienen una gran aceptación en el ámbito académico, con especial énfasis al contexto. El objetivo fundamental del artículo de revisión es explicar, es decir, yo me voy a poner a trabajar en investigación educativa, no, perdón, que me habéis dicho, en gestión educativa, ¿no? Pero a mí me interesa un campo concreto de la gestión educativa y me pongo a trabajar sin más, no miro lo que hay hecho antes. Es obvio, ¿no? Que tenéis que mirar lo que hay hecho antes. ¿Y cómo miráis lo que hay hecho antes? Ah, no, yo busco artículos en investigación educativa y lo que me salga... No, no, porque hay mucha literatura gris no publicada que puedan definir el campo de trabajo. Por tanto, uno cuando va a trabajar en una línea, cuando va a publicar en un tema concreto, tiene que hacer un artículo de revisión, aunque no lo vaya a publicar, pero sí tiene que redactar las conclusiones e hipótesis que extrae sobre la información que arrojan bases de datos como Scopus, que la habéis visto, ¿no? Hay un textito que pone a analizar resultados de la búsqueda y ahí te saca gráficas, te exporta Excel, todo lo que quieras. Y si necesito una herramienta para visualizar esos resultados de manera elegante, está Boss Viewer, que es la que os he citado antes. Bien, por tanto, un artículo de revisión es un artículo en el que vosotros presentáis el contexto de un campo de investigación, ¿vale? Tenemos artículos de revisión exhaustiva, artículos de revisión descriptiva, me voy a los dos últimos, artículos de revisión sistemática, que son los que nos interesan, y artículos de mapeo sistemático. Los de revisión sistemática son una forma de estudio secundario que usa una metodología bien definida y que os voy a explicar rápidamente, no agobiéis porque he consumido una hora, pero me quedan 15 minutillos. Bien definida para identificar, analizar e interpretar todas las evidencias relacionadas con una pregunta de investigación específica. ¿Qué quiere decir? Yo voy a trabajar en un campo concreto de la gestión educativa. Tengo que saber cómo evoluciona la gestión educativa y cómo ha afectado a mi línea de trabajo dentro de la gestión educativa. ¿Vale? Eso es un artículo de revisión, te lo está diciendo ahí. Analizar e interpretar toda la evidencia, es decir, todo lo que hayas publicado relacionado con una pregunta concreta. Esa pregunta concreta es vuestra línea de investigación. Eso es un artículo de revisión. ¿Vale? Un artículo de mapeo sistemático es cuando tú te haces dentro de tu campo de trabajo que se encuentra dentro de la gestión educativa una serie de preguntas más profundas y quieres ir contestando una a una. ¿Vale? Es como un complemento del artículo de revisión o un artículo separado del de la revisión donde se contestan preguntas más específicas ya de tu línea de trabajo. Por lo tanto, como investigadores noveles, yo no os recomiendo que el primer artículo que escribáis sea un artículo original de investigación, salvo que vuestro director de tesis o vuestro responsable de investigación sea una persona abanderada de la investigación y comparta resultados con vosotros y vayáis a su amparo en el artículo. Pero si no, una buena práctica para publicar es el artículo de revisión y el artículo de mapeo. Artículo de revisión y artículo de mapeo. El artículo de revisión define el contexto de la investigación y por lo tanto cualquier persona que vaya a trabajar en ese contexto, si vuestra revisión es buena, os va a citar. Si vuestra revisión es buena y os va a citar mucha gente, a la revista le va a interesar publicar, por lo que ya tenéis una estrategia. Localizar una revista que no esté, o que esté posicionada o en el primer cuartil o en el segundo cuartil. Y quizá antes de mandar el artículo, escribir al editor preguntándole sobre el interés que le puede motivar
un artículo de revisión sobre vuestro campo. ¿Vale? Si dice que sería interesante, se lo mandáis. O no le preguntáis y se lo mandéis directamente. Y el artículo de mapeo sistemático, que es algo más profundo que el de revisión. ¿Vale? Son las dos modalidades de artículo que yo recomendaría para empezar. ¿Qué es un artículo de revisión? Que también se le denomina como SLR. Es una revisión de la literatura, es decir, sobre lo que hay publicado, ¿vale? Y analiza críticamente, es decir, que de todos los artículos que hay publicados sobre un tema, ¿vale? No todos los artículos versarán sobre sobre la misma línea de investigación de ese tema, de ese campo, ¿vale? Pero si la gran mayoría de ellos se centran en una línea de trabajo de ese campo, pues quizás vuestra actividad crítica debería explicarlo. Por eso dice aquí que es un tipo de revisión de la literatura que recopila, ya sabemos cómo, con la base de datos Scopus, que analiza críticamente múltiples estudios o trabajos de investigación a través de un proceso sistemático. Es decir, un artículo de revisión lo construimos, sacando información de la base de datos sobre un campo concreto para construir un contexto. Una vez que tenemos esa información, la procesamos con la herramienta de analítica que nos da Scopus o nosotros mismos. Vemos que hay 30 artículos sobre niños autistas y 20 artículos sobre virtualización de la docencia. Y no hay más, solo son esas dos líneas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues en ese artículo de revisión donde decís dónde se está centrando la investigación, también le gustaría a los investigadores conocer vuestra opinión crítica y respaldada de por qué se está dando eso. Es un artículo de revisión. Y se sigue un proceso sistemático que lo vamos a ver gráficamente. Una revisión sistemática es un artículo de síntesis de la evidencia disponible. ¿Qué significa evidencia disponible? Me meto en una base de datos, veo todos los artículos que he publicado sobre ese tema. Esa es la evidencia, lo que ya hay. La evidencia disponible son los artículos que ya están publicados. Lo resumo, es decir, sintetizo todo lo que hay en una serie de conclusiones que voy a intentar explicar en el artículo de revisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de resumir la información existente de un tema en particular y dar una explicación crítica de por qué la gente está investigando en eso, por qué los chinos son los que me investigan en blockchain, por qué. Es decir, vuestro artículo de revisión no solamente consiste en decir dónde está centrada toda la investigación, sino además por qué. Además dice que el objetivo principal de una SLR, de un artículo de revisión, es proporcionar un resumen exhaustivo de la literatura. ¿De acuerdo? Esto ya es repetirse. Una revisión sistemática es aquella en la que existe una búsqueda exhaustiva de estudio. Ya lo hemos visto cómo, con la base de datos Scopus. Esta forma de revisión esto es importante, esta forma de revisión, estos artículos de revisión, proporcionan al lector una gran ventaja sobre otras revisiones. Es decir, la posibilidad de replicarla y verificar si se llega a la misma conclusión. ¿Qué quiere decir? Vosotros emitís un artículo de revisión sobre el contexto actual de la gestión educativa. Eso, en vuestro artículo, vais a poner los criterios que habéis realizado para buscar los artículos. Porque, claro, nosotros hemos puesto Educative Management en Scopus. Si alguien pone Teaching Management, a lo mejor le sale otra cosa. ¿Entendéis? Y a lo mejor los criterios que vosotros habéis aplicado no son los mismos que él aplica porque los artículos que han salido de cada una de esas consultas no son los mismos. Por lo tanto, en el artículo de revisión tenéis que hacer constar cuál es vuestro criterio de búsqueda. Pero eso lo vamos a ver en el proceso sistemático. ¿Qué criterios de búsqueda habéis utilizado? Una vez que han salido todos los artículos, lo habéis procesado y explicáis por qué sale eso, ¿vale? Habéis hecho un trabajo que otro investigador puede replicar. Si yo ahora me leo vuestro artículo y repito la misma búsqueda, me van a salir los mismos artículos, voy a tener que estar en disposición de llegar a las mismas conclusiones que vosotros y se validará y verificará vuestro resultado de investigación. Bien, una revisión sistemática se centra en una pregunta de investigación. Es decir, la pregunta de investigación que vosotros tenéis que hacer debe ser estructurada, clara, concreta. Hacéis una búsqueda bibliográfica muy detallada. Tenéis que seleccionar los artículos aplicando un criterio. De todos los artículos que hemos visto, los 631, probablemente haya artículos que tengamos que desechar, porque si no los desechamos, nuestras conclusiones pueden verse sesgadas. Por ejemplo, si hay artículos, no lo sé, publicados en revistas de baja calidad, no me interesan eso. Entonces, en una revisión sistemática, en contraposición a una revisión narrativa, tenéis que aplicar criterios de selección de los artículos que salen. Bien, no nos vamos a centrar mucho más aquí porque lo vais a ver más claro aquí.
Vamos a dejar los artículos de revisión, vamos a ver que un artículo de mapeo y luego vamos sobre los procesos sistemáticos. Un artículo de mapeo es como un artículo de revisión, pero donde las preguntas que vosotros hacéis para sacar artículos de la base de datos son mucho más específicas y concretas. Tipos de mapeo. A la hora de hacer un artículo de mapeo, vamos a utilizar la misma base de datos, pero en vez de poner investigación educativa, vamos a añadirle más términos de búsqueda, como por ejemplo Paraguay, niños con autismo, niños con deficiencias de atención, y vamos a ir construyendo criterios de búsqueda más complejos y más específicos. Y los artículos que nos salgan serán artículos de mapeo para contestar preguntas concretas. El artículo de revisión y el artículo de mapeo son diferentes, pero pueden ser complementarios. Es decir, te puedes encontrar una persona que publique un artículo de revisión donde los resultados los complementa con un artículo de mapeo. Resumiendo muy rápidamente, un artículo de revisión es buscar en una base de artículos que he publicado y explicar por qué se ha publicado ahí, y explicar por qué los chinos publican más en ese tema, por qué los mexicanos publican más en ese tema, por qué de ese tema destaca frente a otros temas del mismo campo de trabajo. Es un artículo de revisión. Un artículo de mapeo es por qué México está publicando en violencia en la aula, y por qué está publicando en esto, y por qué la violencia en la aula en México es mucho más preocupante que el consumo de droga en los barrios deprimidos. No lo sé. Entonces, se va construyendo, una vez que ya tiene el artículo de revisión, sobre lo que te da el artículo de revisión vas construyendo preguntas más concretas, te van saliendo grupos de artículos más reducidos que te ayudan a contestar las preguntas que te ha hecho. Es un artículo de mapeo. Bien, una revisión sistemática es diferente a un mapeo, lo hemos dicho, es mucho más genérica. El mapeo sistemático es un buen modo de complementar una revisión sistemática. ¿Cuál es el objetivo que uno persigue a la hora de publicar un artículo de revisión? Cuando tú vas a publicar un artículo de revisión, lo primero que tú persigues, porque lo primero que tú persigues está aquí puesto al final, obtener citas. Es decir, cualquier persona que trabaje en lo mismo te va a citar porque tú has construido el estado del arte, es decir, cómo está la investigación en este momento, ¿vale? Pero entre otras cosas, ¿qué os proporciona a vosotros un artículo de revisión? Pues que te da un conocimiento mucho más profundo en tu campo de conocimiento, que sienta las bases del estado del arte, es decir, qué es lo que hay hecho, y eso revela si tú o tu investigación vais a aportar algo sobre lo que hay hecho o no, porque igual estás trabajando en algo que ya está superado en la investigación, ¿vale? Obtener información sobre las tendencias actuales, lo que he dicho. ¿Por qué México está publicando ahora mucho en consumo de droga en el aula? No sé, un ejemplo, ¿no? Pero revela la preocupación de la comunidad investigadora. Es decir, ¿por qué se está publicando más en este tema? Porque ese tema en ese país y en esa región interesa más porque es un problema sistémico. Y esto es importante. El artículo de revisión identifica a los sementales, a los autores más importantes. Y si identifica a los autores más importantes, ya sabéis que tenéis que ir a ResearchGate y seguirles, ¿vale? O mirar si tienen Twitter. Twitter es una herramienta muy potente. Twitter es una herramienta que te permite el acceso al pensamiento instantáneo. Es decir, si ahora si Pablo Coelho estuviera entre nosotros y tuviese Twitter, sería un lujazo. Sería un lujazo saber qué es lo que piensa, saber a quién critica. Bueno, pues los investigadores más prometedores tienen Twitter, muchos de ellos, y publican sus resultados, a quién sí. Pues es una forma muy interesante también de ganar terreno y ir acercándose a ellos. También nos permite identificar las revistas y las conferencias más importantes. Si vemos que en nuestro campo de investigación, pues la revista más publicada es Educational Management, pues ya sabéis que tenéis que intentar publicar ahí, ¿vale? Obtener buenas publicaciones, claro que sí, un artículo de revisión muy bien construido te va a dar muchas citas y te va a dar mucha relevancia. Por lo tanto, como investigador Nobel, artículo de revisión. El artículo de revisión hay que construirse las preguntas bien hechas, irse a la base de datos de Scopus, lanzarle la pregunta y que te salgan artículos y darle al botoncillo de analizar resultados y con las gráficas que te salen intentar interpretar lo que te da. Antes de realizar la revisión, es decir, ahora vamos al proceso de realizar la revisión. ¿Qué tenéis que hacer antes de realizar una revisión? Tiene 3 fases. La primera fase es tener muy clara la cuestión básica que vaya a tratar, Educational Management, como hemos visto, ¿vale? Es decir, tienes que tener muy claro el campo de investigación sobre el que vaya a preguntar. ¿Es necesaria la revisión? Vamos a ver, muchas veces una revisión no es necesaria, pero esta pregunta, ¿por qué se hace? Realizar una búsqueda de revisiones sistemáticas y de mapeo que puedan validar la hipótesis planteada es costoso, ¿vale?
es costoso. Y además de que es costoso, tenéis que tener acceso a las bases de datos. O sea que igual pretendéis hacer un estudio de revisión y accedéis a una base de datos que vuestra universidad o centro de investigación no tiene contratado y solamente os da los 100 primeros artículos, que es la suscripción gratuita. Entonces generáis una revisión pues, sesgada. ¿Se tienen los recursos? Lo que he dicho. Una revisión sistemática es costosa en energía, en tiempo y en dinero, ¿eh? Es determinante el acceso a los recursos bibliográficos. Tenéis que aseguraros de que tenéis acceso a Scopus o a WOS, Web of Science. ¿Vale? Protocolo para hacer la revisión. Primero, tenéis que definir las preguntas de investigación. Segundo, tenéis que establecer los criterios de inclusión. ¿Qué artículos vais a aceptar y qué artículos no vais a aceptar? Tercero, tenéis que identificar las bases de datos sobre las que vais a buscar. Scopus, por ejemplo, Google Scholar también, por ejemplo, Web of Science, WOS, por ejemplo. Una vez que ya sabéis de dónde vais a sacar la información, al siguiente paso. Plantear los términos de búsqueda. ¿Os acordáis que os dije, veis la cadenita que sale aquí de búsqueda? Puesto un término o un criterio de búsqueda. Vosotros tenéis que, en el artículo de revisión, decir con qué palabra habéis buscado para entender los resultados que habéis obtenido. Bueno, pues esto va ligado con el punto número 1. Tú defines las preguntas y eso va a definir los términos de búsqueda que va a usar. Establecer los criterios para la evaluación de la calidad de cada artículo que sale. Pues mira, yo no voy a coger los artículos que sean cutres. Cutres son artículos del tercer cuartil. ¿Qué es un artículo del tercer cuartil? Un artículo del tercer cuartil es una canción en la lista de los 40 principales que está entre el 20 y el 30. Yo quiero solamente canciones que estén entre el 1 y el 10 y entre el 10 y el 20. Por lo tanto, un criterio de calidad. Bueno, este ejemplo, estoy hablando de cuartiles con 40, pero por ejemplo, hay categorías en el JCR, como por ejemplo la categoría de ingeniería, que tiene 700 revistas. Por lo tanto, el primer cuartil, dividir 700 entre 4, son las posiciones de la 1 hasta la 100 y pico, ¿vale? Imaginaos 800 revistas. Dividir 800 entre 4, pues de la revista número 1 a la 200, es el primer cuartil. De la 200 a la 300, a la 400, segundo cuartil, ¿entendéis? Vale. Una vez que tenéis eso claro, tenéis que buscar las bases de datos y extraer los datos más relevantes. Esto es lo que tenemos que hacer. Una revisión sistemática consiste en plantearse las preguntas que quiero responder, generar los criterios de qué artículos voy a aceptar y a rechazar, irme a la base de datos y cascarle las preguntas, me va a devolver artículos, saber cuáles voy a coger y cuáles no, extraigo los datos de esos resultados, analizo críticamente los resultados y escribo el informe. Ya tenía el artículo de revisión. Al comienzo de la revisión es necesario especificar las preguntas, ¿vale? Voy a saltarme esto porque vamos a las preguntas. Estos son el tipo de preguntas de un artículo de revisión. En un artículo de revisión, por ejemplo, nos vamos a encontrar con qué tipo de propuestas de arquitectura software existen para mejorar el desarrollo de los ecosistemas tecnológicos. Algo muy genérico, ¿verdad? O cómo son las soluciones propuestas que tratan el desarrollo de los ecosistemas tecnológicos. Estamos hablando del... Aquí el campo de investigación sería ecosistema tecnológico. O gestión educativa. Bueno, pues sobre la gestión educativa, a vosotros va a interesar un campo concreto, pero no lo defináis. Haced una pregunta abierta, como esta, por ejemplo. Tipo de propuesta de arquitectura, soluciones propuestas para que tratan el desarrollo de los ecosistemas tecnológicos. Es una pregunta abierta. Estas preguntas, mucho más específicas, son las que se haría uno por un artículo de mapeo, como por ejemplo, ¿cuántos estudios proponen arquitectura software para desarrollar ecosistemas tecnológicos? Ya no me estoy interesando por cuáles son las arquitecturas más destacadas o ya no me estoy interesando sobre cuáles son los temas más interesantes en la gestión educativa, sino en cuántos artículos hay que tratan de este tema, cuántos artículos hay que tratan de este otro tema. El tema que tenga más artículos es el más importante, el que tenga menos artículos es el menos importante o a lo mejor es en el que menos se está desarrollando porque está explotando ahora y a lo mejor es una zona donde me puede generar oportunidad de publicación. Esto no pasamos. Ámbito de la revisión, pues la revisión que hemos visto, la población sería arquitectura software e ingeniería dirigida. Este es un ejemplo, ¿vale? Esto como lo voy a tener, a mí me interesa más ahí a criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué son los criterios de inclusión y exclusión? Pues una vez que tú obtienes todos los artículos, ¿vale?
tienes que definir un conjunto de criterios que seleccionen de todos los artículos que te devuelve la base de datos con cuáles te quedan, porque esos definirán tu artículo de revisión y conducirán las conclusiones que tengas. ¿Cómo se seleccionan las fuentes? Las fuentes donde tú vayas a buscar los artículos, pues normalmente son Web of Science, Scopus y eCubo, Explorer, Science Direct, Springer. Hay muchas herramientas, muchas bases de datos de artículos. Lo más interesante es coger la que tenga más investigación en tu campo, ¿vale? Términos de búsqueda. Hemos dicho que a la hora, lo primero que hemos hecho es plantearnos la pregunta. Lo siguiente, los criterios, ¿vale? Lo siguiente, seleccionar la base de datos a la que vamos a preguntar. Lo siguiente, el término de búsqueda. Las palabras claves que definen qué le voy a dar yo a la base de datos para que me devuelva artículos. Lo siguiente, cómo monto yo la secuencia de cadenas, la secuencia de palabras clave para que la base de datos me dé artículos. Esto es, por ejemplo, ¿os acordáis eso que el término que hemos utilizado en la base de datos es Scopus para que me dé todos los artículos que me dio 631 artículos? Bueno, para que me dieran esos 631 artículos yo puse Educative Management. Bien, pues hay cadenas de búsqueda que definen muy bien, ¿vale? Esto es una cadena de búsqueda. Ecosystem Architecture o Software Architecture o Platform Architecture. Es decir, esta cadena de búsqueda va a buscar en la base de datos todos los artículos que hablen de arquitectura de ecosistemas o los que hablen de arquitectura software o los que hablen de arquitectura de la plataforma o los que hablen de la arquitectura orientada al servicio o, ¿entendéis? Es decir, que hay muchas formas de definir lo que tú quieres. Si hablamos de gestión educativa, podemos haber puesto Educative Management o Teaching Management o gestión educativa o discencia educativa y podemos montar una cadena de búsqueda que me va a dar mucho más de 631 artículos. Pero es importante que esa cadena de búsqueda la guardemos porque luego los artículos de revisión, esa cadena de búsqueda hay que ponerla, ¿vale? Luego, cuando salen todos los artículos, y le damos al botoncito de analizar resultados. Con esos resultados, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues eliminar los artículos que estén duplicados, etcétera, hacer una limpieza de los datos, ¿vale? Aquí tengo, como os voy a pasar la transparencia, aquí tenéis justamente lo que hemos hablado gráficamente, que igual no se ve, ¿vale? Porque está muy chiquito, pero como lo voy a pasar, pues lo que hemos hablado aquí lo tenéis como si fuera un algoritmo, ¿vale? Y aquí también. Es muy pequeño, no me voy a parar aquí. Una vez que tenemos los resultados extraídos de la base de datos y hemos generado el informe y hemos generado nuestras conclusiones, tenemos que escribir el informe. Y el informe se escribe aportando trazabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vosotros redactéis el artículo de revisión, tenéis que proporcionar al lector qué cadena de búsqueda habéis utilizado, en qué base de datos habéis buscado, cuáles han sido vuestros criterios, para que él, haciendo lo mismo, obtenga el mismo conjunto de artículos y pueda llegar a la misma conclusión que vosotros. Esa es la trazabilidad. Luego tenéis que escribir un informe, es decir, con los artículos que os salen, los resultados que habéis obtenido, las gráficas, los diagramas de barra, todo eso a vosotros os va a indicar que existe un criterio, un patrón o algo, ¿vale? Y eso lo tenéis que hacer constar en un informe. Por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Pues esta gráfica te dice que el 36,84% de las publicaciones son del programa FP7, tal. ¿Por qué? Pues no sé. Algo tiene que haber por ahí que deberíais ser capaces de justificarlo y aportarlo en el informe. La validez del estudio. Pues la validez del estudio es que una vez que vosotros habéis hecho vuestro estudio, tenéis que identificar qué área es más potencialmente interesante para vosotros para trabajar, qué área está en detrimento, qué área es más prometedora, ¿entendéis? ¿Qué herramientas tenemos para hacer este estudio? Pues aquí lo tenéis, que lo vais a tener en el PDF, pues tenemos herramientas para planificar el tiempo que vaya a tardar en hacer el estudio, buscador de herramientas para hacer análisis sistemático, es decir, toda la artillería que necesitéis para hacer un estudio sistemático, un artículo de revisión está aquí. ¿Cómo se asegura la trazabilidad? Pues, por ejemplo, si vosotros hacéis referencia a un documento que en Google Docs esté accesible para todo el mundo, etcétera. Hemos visto los artículos de revisión y los artículos de mapeo. Vamos a ver rápidamente qué forma tiene un artículo de investigación pata negra. Un artículo de investigación original. Estos son 5 minutos. No me voy a extender mucho más. Un artículo de investigación de los que haréis una vez que tengáis investigación madura y estéis rodando en el mundo de la investigación, va a tener 4 partes o 5 partes muy bien identificadas. Va a tener una introducción.
Y en esa introducción tenéis que definir el estado del arte que justifica vuestro trabajo. ¿Os suena? El estado del arte que vosotros vais a utilizar en la introducción es justamente el trabajo que habéis hecho en el artículo de revisión. Por eso es importante que empecéis con el artículo de revisión, ¿vale? Y allí ya definís. Entonces, en la introducción del artículo de investigación va a ser una síntesis de vuestro artículo de revisión. Ya tenéis el trabajo hecho. Una vez que tenéis la introducción hecha, ¿vale? Y una vez que tenéis la introducción hecha, la introducción va a tener obligatoriamente una revisión de literatura que ya habéis hecho en el artículo de revisión. Una vez que tenéis la introducción hecha, vais a desarrollar vuestra investigación, vais a sacar unas conclusiones y vais a aportar unas referencias sobre las que habéis apoyado. Es un artículo de investigación. Es decir, sobre un campo yo aporto algo y de mi aportación saco unas conclusiones. ¿Qué partes tiene un artículo de investigación, por tanto? Pues tiene el título, el autor y el resumen o abstract, que es muy importante. Luego tiene una introducción, os he dicho lo que es. Luego tiene una sección de materiales y métodos, que es el desarrollo, donde vosotros contáis qué materiales habéis usado y qué métodos estadísticos, científicos, para validar vuestra hipótesis, qué resultados habéis tenido, una discusión o conclusión, y luego termináis con agradecimiento y bibliografía. ¿De acuerdo? El resumen. Me quedan 4 transparencias. El resumen de un artículo de investigación. En el resumen, el abstract, es muy importante porque un revisor que coja vuestro artículo se va a leer el abstract y las conclusiones y va a definir si sirve o merece la pena, perdón, un revisor, no, un editor. Cuando vosotros mandáis un artículo a una revista, el editor decide si ese artículo se lo da a los revisores para que opinen o no. Y el editor, ¿qué va a hacer? Se va a leer el abstract o resumen de vuestro artículo. No creáis que se va a leer el artículo entero. No. Ojo. Se va a leer vuestro abstract y vuestras conclusiones. Y en el abstract, ¿vosotros qué presentáis? Presentáis una pequeña introducción, cuál es el problema sobre el que trabajáis y la solución que habéis propuesto. Y eso es lo que va a definir si el editor da continuidad a vuestro trabajo o directamente lo tira a la papelera. ¿Vale? La introducción. Esto ya lo lee un revisor. Una introducción representa el nexo de unión entre los lectores. Es decir, si yo me leo un artículo vuestro, la introducción me tiene que explicar a mí el contexto en el que se está desarrollando vuestra investigación. Los métodos que uséis. Los métodos que uséis, pues, dependerá de vuestro campo de investigación. Suelen ser estadísticos, recopilación de datos, informes de los comités de bioética, ¿vale? Y aquí tenéis que los métodos en ciencias sociales y los métodos en ciencias experimentales o ingeniería son diferentes, ¿vale? En fin, los métodos, ¿cómo sabéis qué método tenéis que utilizar? Siguiendo el segmental. Cogéis los artículos que publican los investigadores relevantes, veis qué herramientas estadísticas, qué métodos usan para resolver un problema similar al vuestro y vosotros usáis las mismas. Si no, hay que inventar la rueda. ¿Vale? Y los resultados. Una vez que tenéis los resultados, ¿qué hacéis? Acordaros, el editor se va a leer el abstract y las conclusiones o resultados. Pues tenéis que especificar muy claramente los resultados, cómo se vinculan a vuestra especialidad. Exponer muy bien los datos obtenidos y la explicación de sus contenidos. Tened en cuenta que ahí os la jugáis con el editor, ¿vale? Y tenéis que estructurar muy bien la información en párrafos. Ser muy claro y nada de frases engorrosas ni retórica. ¿Vale? Esto sería, hasta este punto sería el panorama de artículos que tenemos, los de revisión, los de mapeo y qué pinta tiene un artículo de investigación original que se apoya en el contexto de investigación en el que trabajáis. Y eso lo habéis hecho en el artículo de revisión. ¿Qué hace un revisor? Y me quedan 2 transparencias. ¿Qué hace un revisor? Un revisor recibe para emitir una opinión un artículo. Vamos a ver, vosotros escribís un artículo y lo mandáis a una revista. El editor de la revista recibe ese artículo. Se lee el abstract, se lee las conclusiones y dice, yo creo que este artículo puede caber en esta revista. Ahora me hace falta que expertos en el área me digan si este artículo merece la pena o no. Por lo tanto, el editor, leyéndose básicamente vuestro abstract, vuestras conclusiones, va a decidir si lo rechaza o si se lo pasa a un comité de revisores, ¿vale? Entonces, ¿un revisor qué hace? Un revisor recibe del editor el artículo.
y se lo tiene que leer y tiene que emitir un juicio. Un revisor puede ser un experto en el tema o puede sonarle el tema. ¿Qué va a hacer un revisor? Se lo va a leer, va casi a leerse en diagonal la introducción, y la parte más interesante de la introducción es donde vosotros, una vez que habéis puesto el contexto del problema, decís cómo lo resolvéis y cómo está estructurado el artículo. Luego se va a los resultados y las conclusiones. Pega una lectura rápida al desarrollo del artículo a ver si habéis hecho lo que se espera de vosotros. Por eso os he dicho que los métodos que utilizáis tienen que ser los mismos que hagan los expertos, salvo que tengáis un método novedoso y contrastado. Pues si un experto o la comunidad académica utiliza la herramienta estadística ANOVA, pues vosotros también. Entonces el revisor va a ver que estáis utilizando las herramientas convencionales y tradicionales del área. Por lo tanto, se va a centrar en los resultados que habéis obtenido, ¿vale? Entonces se va a leer la introducción en diagonal, se va a centrar en qué parte de la introducción vosotros utilizáis para describir cómo resolvéis el problema que estáis proponiendo. Va a ver que los métodos que habéis usado son los métodos tradicionales y se va a ir a la parte de resultados a ver dónde innováis. Y en base a eso va a emitir un juicio. ¿Qué hace el editor? Y yo cuando me hablan de editor siempre me acuerdo de Mark Twain, con su bigote y su tez seria. ¿Qué hace el editor? Pues el editor, os lo he dicho, recibe el artículo de vuestra mano, se lee básicamente si encaja o no encaja en la revista y delega en los revisores su opinión. Los revisores, cuando terminen el trabajo, le llega al editor y el editor emite el juicio final en base a lo que le dicen los revisores, ¿vale? Por lo tanto, cuando escribáis el astre, las conclusiones, pensad que se lo va a leer este señor, y cuando escribáis el desarrollo y la introducción y los resultados, pensad que se lo va a leer un compañero vuestro, con relativamente poco interés, porque ese compañero vuestro también está invirtiendo tiempo en investigar, y vuestro artículo, de ese vuestro artículo le va a restar tiempo. Por lo tanto, cuanto más fácil se lo pongáis a los dos, mayor probabilidad de éxito vais a tener, ¿de acuerdo? Y con esto estaría listo. Me pidió Salvador 1 hora y media, me dijo que si me ajustaba 50 minutos y he llegado a 1 hora y 29 minutos. Por lo tanto, si me he hecho pesado, disculparme, y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Sandra, ¿alguna pregunta? En el chat estaba, porque algunos dijeron que se fue la luz en su barrio, así que no miré si estaba por ahí nuestra moderadora, que es Sandra. ¿Podría explicar la relación de los términos de búsqueda y el tesauro? Dice. El tesauro. Un tesauro es una base de datos documental. No entiendo la pregunta. La relación entre los términos que usa uno y la base de datos. ¿Dónde está la pregunta? Inés, es que Inés, ¿podés volver a explicarle más al profesor? Relación de términos de búsqueda y el tesauro. Vale. Entendamos que un tesauro es una base de datos documental. Puede ser precisamente lo que hemos hablado de Scopus, ¿vale? Un tesauro indexa documentos utilizando su contenido. La relación que existe entre las palabras que tú uses a la hora de realizar la búsqueda de la base de datos y los documentos que te devuelve, pues depende del campo en el que tú hagas la búsqueda, me imagino. Es decir, cuando tú tecleas las palabras clave, la herramienta te pregunta si tú quieres buscar esas palabras clave solamente en el título del artículo, o las quieres buscar en el título y en el abstract o resumen, o la quieres buscar en el título, en el abstract y en cualquier parte del texto, ¿entendéis? Entonces, en función de qué palabras escojáis y dónde las queréis buscar en esos documentos que guarda el tesauro, más que tesauro, base de datos. Esa base de datos, así tendréis un artículo u otro. Por eso es muy importante. Ahora cuando voy a intentar cambiar a los navegadores, espero que no se me vuelva a estropear la aplicación, ¿vale? Porque os voy a enseñar espérate. ¿Hay alguna pregunta más antes de cambiar los navegadores? Es decir, la relación que existe entre palabras clave y tesauro depende de lo que tú le des al tesauro y dónde le pidas que busque, ¿vale? Intentamos hacer el cambio al navegador para verlo y me decís si se ve o no se ve, ¿vale?
Me lo decís por el audio. Vamos a intentar cambiar los navegadores. A ver qué tal. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Esta es la base de datos Scopus, ¿vale? Había muchas más. Estaba WS y el Cubo Explorer, etc. En esta base de datos, a ver si me dejáis para atrás y para atrás. En esta base de datos, tesauros, como decía Inés, aquí yo me voy a centrar en la búsqueda de documentos. Aquí le voy a poner la palabra o palabras que se van a utilizar como término de búsqueda, ¿vale? Y puedo decirle dónde quiero que me busque esas palabras. También puedo hacer la búsqueda un poquito más compleja, ¿vale? Por ejemplo, puedo cambiar por Educational Management y quiero que me busque Educational Management solamente en el abstract. En el resumen. No quiero que me lo busque en el título. Y quiero que me busque TDAH, bueno, no, porque está en español. Disorder, por ejemplo, en todo el documento. Entonces, el tesauro o la base de datos me va a devolver los documentos que coincidan con esta selección de palabras que yo he hecho en el abstract y que además tengan la palabra disorder en el resto de apartados del artículo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante, antes de ponerse a teclear las palabras aquí, es muy importante definirse las preguntas genéricas y abiertas, porque esas preguntas genéricas y abiertas van a indicarte cuáles son los términos de búsqueda que tienes que poner aquí. Pero bueno, vamos a darle a buscar a ver qué sale. ¡Joder! Sí que salen, ¿eh? Madre mía, 2.200 documentos casi. Si ahora nosotros, fijaros, ¿veis la palabra, veis la frase de búsqueda aquí, el criterio de búsqueda que hemos empleado? ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Se ha estropeado esto ya? Sí, se ve. Ah, vale. Bueno, pues esta palabra de búsqueda que tenéis aquí ahora lo voy a enseñar en un artículo de revisión, que lo tengo aquí preparado para que lo veáis. Veréis cómo los autores siempre dicen cómo han buscado. Y el cómo han buscado es esto. ¿Y veis los artículos que te salen? Pues, ¿os acordáis que os he dicho que existen ahora los criterios de calidad? Pues aquí tenéis a la izquierda el año del que queréis que os devuelva los artículos. Los autores, el área, por ejemplo, ¿no estáis interesados en el área de medicina? Pues la quitáis. ¿Entendéis? Entonces, aquí a la izquierda tenéis una columna donde afináis los documentos que os devuelve. Una vez que estáis conforme con los documentos, le dais a analizar la búsqueda, analizar los resultados de la búsqueda. ¿Veis? Y sale en el 2019 otra vez un pico aquí de investigación, qué interesante. Y salen aquí ya pues, las gráficas que deben de ayudaros a explicar qué está pasando y por qué esto es tan importante o no es tan importante. Pero fijaros una cosa, si volvemos hacia atrás, tenéis aquí una opción que no he comentado antes, a ver, que se llama, está aquí, tiene que haber un export por aquí. Export, ¿lo veis? Anda, está, vale. ¿Veis que seleccionamos todos los artículos y le puedo dar a exportar a un Excel? Me exporta a un Excel toda la información que me ha sacado, con lo que utilizando ese Excel yo ya puedo utilizar la herramienta VOS Viewer para elaborar gráficos más orientados a lo que yo quiero explicar. ¿Entendéis? Bien. Por favor, decidme si esto lo veis bien y paso a enseñar un artículo de revisión publicado. Sí, se ve. Seleccionaste y de ahí para poner export, sí. Vale. Esto es un artículo esto es la revista Agronomy, ¿vale? Que tiene un impacto bueno, es la revista Agronomy, y esto es un artículo de revisión. Os he seleccionado uno para que lo veáis. Ahora hay una cuestión importante que se me ha pasado a decirla. Cuando vosotros tenéis un artículo, por ejemplo, de revisión como este, y queréis mandarlo a una revista del área, ¿vale? Hay un truco, y es que las revistas sacan números especiales, ¿vale? O sea, una revista tiene muy planificada mes a mes o semestre a semestre qué es lo que va a hacer, pero hay ocasiones en las que sacan números especiales. Cuando una revista saca un número especial es porque hay una persona, un académico relevante que se hace cargo. Si
veis un número especial que no tiene artículos publicados todavía, ese número especial está a tiro, es decir, se pone a tiro. ¿Qué quiere decir esto? Si una revista saca un número especial y el académico que se encarga de ese número especial no es capaz de reclutar a ningún artículo, pierde relevancia. Por lo tanto, si vosotros veis un número especial que acaba de salir y no hay artículos publicados todavía, mandad, porque el editor o el académico que se hace cargo de ese número especial va a estar deseando que lleguen artículos para aceptarlo y que ya, a partir de que tenga artículos aceptados, ya le cuenta ese número especial, le cuenta en su currículum. ¿Entendéis? Por lo tanto, quizá antes de ver cómo es un artículo de revisión, os voy a explicar esto mejor. Aquí tenemos la revista Environmental Research and Public Health, ¿vale? Es una revista de MDPI también con impacto. Disculpe, profe. ¿Dónde veo eso de que la revista es de un número especial? Sí, es lo que voy a enseñar. A ver. Pues mira, buscando en Google, por ejemplo, el Special Issue. A ver. Special Issue, ¿lo veis? Special Issue, ¿lo veis? Sí. Tecleáis en Google Special Issue, por ejemplo, y la editorial o la revista que os interese. Por ejemplo, la editorial MDPI. ¿Estáis viendo la cadena de búsqueda de Google? ¿La veis? Special Issue MDPI. MDPI es una editorial. Y voy a buscar, le estoy pidiendo a Google que me diga todos los números especiales que tiene esta editorial. Bueno, pues, a ver. Google, haz tu magia. Y me dice todos los números especiales de la editorial MDPI. Pues le doy aquí. Y fijaros, aquí me lista todos los números especiales. La editorial MDPI, una editorial buena, sus revistas suelen tener impacto, y me dice que el 31 de julio caduca, es decir, cierran, este Special Issue acaba de salir, prácticamente, porque tiene casi un año de duración, ¿lo veis? Dice, el 31 de julio termina este Special Issue. ¿Este Special Issue cuántos artículos publicados tiene? 0. Si yo mando ahora un artículo a esta revista, a la revista Animals, al Special Issue pues probablemente me lo acepte el editor porque no tiene artículos todavía. Sin embargo, a ver, este tiene 4. Incluso, hoy aquí estamos, ¿qué día es hoy? 26 de septiembre. Podemos buscar es que esto tenía toda la revista. Esto tenía un buscador por fecha y vamos a intentar buscar las que están a punto de cerrar y no tienen artículos publicados. Mira, noviembre, mira esta, por ejemplo, noviembre del 2020, tiene un artículo publicado. Noviembre del 2020. Diciembre, abril. Esta, por ejemplo, tiene 0 artículos publicados. Esta es de salud pública. Pues vamos a ver de qué va. Nos metemos aquí y leemos quiénes son los editores. Los editores son estas 3 personas, que suelen ser profesores, ¿vale? Aquí me dice de qué va ese número especial. Las palabras clave que definen ese número especial. Aquí, por ejemplo, se habla de farmacoepidemiología geriátrica y tal. ¿Cuántos artículos tienen publicados? Ninguno. Si mi trabajo o si mi artículo de revisión habla sobre un tema que encaja en este número especial, hombre, pues yo no soy tonto. Yo sé que estos 3 están deseando que lleguen artículos, están deseando aceptar ese artículo para que la revista les reconozca su trabajo como editores en este Special Issue. ¿Lo entendéis? Y mira el impacto que tiene. Tiene un impacto de 2,8. Este no está mal, este impacto. ¿Vale? ¿Me entendéis? Es decir, que una vez que tenéis vuestro artículo de revisión y buscáis la revista, tenéis que ser un poquito cucos, como decimos aquí en España, es decir, inteligentes, y ver, en vez de mandarlo directamente a la revista, ver si esa revista tiene algún número especial. Si ese número especial no tiene todavía artículos publicados, por lo que es más fácil que entre en la revista a través de ese número especial que por los medios convencionales. ¿Cómo es un artículo de revisión? Mira, aquí tenemos un artículo de revisión. ¿Vale? Artículos de revisión los artículos de revisión suelen poner porque hay investigación global
o investigación mundial sobre un tema, investigación global sobre nemátodo de las plantas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta persona ha hecho una revisión bibliográfica de los nemátodos de las plantas, por eso pone Global Research, es decir, te dice cuál es la investigación global sobre este tema, ¿vale? Es una forma de poner un título, pero quien lee este título sabe que este artículo es un artículo de revisión. Entonces tú ves que hay aquí un abstract, ¿vale? Pero lo que voy es que durante el texto han tenido que poner las palabras de búsqueda. Aquí, mira, en materiales y métodos te dice, en este análisis se ha utilizado el siguiente término de búsqueda. Nemato, ni siquiera nemátodo, ¿eh? Ponen nemato y asterisco y planta. ¿Lo veis? Es decir, yo, para escribir este artículo, para sacar las conclusiones que he sacado, me he centrado en la investigación que había hasta la fecha y que las bases de datos de artículos me han proporcionado utilizando este criterio de búsqueda. Si este criterio de búsqueda fuera mucho más grande, como el que hemos visto en las transparencias, probablemente no sería un artículo de revisión, sino un artículo de mapeo. ¿Me entendéis? Un artículo de revisión es algo muy genérico. Es como hemos hecho antes nosotros de Educational Management o gestión educativa. ¿Vale? Que hemos puesto los dos términos, incluso no hemos puesto el término completo, hemos puesto, fijaros lo que hace aquí el autor, pone el término, pero no lo completa, le pone un asterisco. Por lo tanto entra nemátodo, nematodiosis, todo lo que haya que empiece por nemato, ¿lo veis? Y plant, con lo que entra plant, plants, plantas, plantación, todo lo que empiece o todo lo que tenga la raíz plant. O sea que esta persona ha puesto un título de búsqueda súper genérico. Y aquí te dice pues cómo lo ha hecho, ¿vale? En este párrafo que pone materiales y métodos te explica que ha utilizado la base de datos Web of Science, no es Scopus, ha utilizado Web of Science, ha utilizado esta palabra de búsqueda y le ha generado una serie de resultados. Los resultados los tiene aquí. Entonces, ¿veis? Saca una gráfica con las publicaciones que hay por año, que esta gráfica no la daba a la base de datos. Saca un mapa diciendo dónde están las publicaciones concentradas, en qué países. Pues Estados Unidos tiene muchísimas publicaciones, España también está bien, Brasil también, ¿vale? Saca la lista de países, saca las publicaciones, cómo se distribuyen, qué porcentajes son revistas, qué porcentajes son congresos, ¿vale? O sea, un artículo de este tipo os sirve de guía, veis que saca más gráficas y las va intentando explicar. Y luego hago una discusión. Con todo esto que yo he sacado, con todo esto que yo creo que es, y aquí tenéis mis conclusiones, y tenéis el artículo. Fijaros el artículo en una revista de impacto, ¿vale? En una revista de impacto como es Agronomía, que ahora mismo, a ver si podemos ver, si pudiéramos ver la indexación del artículo. ¿Dónde está Agronomía? Agronomía, no lo vamos a ver aquí, la indexación. No te dice no te dice en qué cuartil está. Pero bueno, el índice de impacto es bueno. Esto puede estar puede ser perfectamente un Q2. Puede estar en el segundo cuartil. Con lo que os quiero decir, han publicado un artículo de revisión en una revista con un impacto razonable y respetable que probablemente esté muy arriba en la lista de éxitos de canciones pop. ¿Me entendéis? Volvemos entonces a las transparencias. A ver si hay alguien... ¿Qué pasa aquí? A ver. Perfecto, gracias. Bien. A ver, no sé si hay más preguntas. Bueno, he tratado de contestar las preguntas de Inés, creo que era Inés, la que preguntaba la relación entre las palabras de búsqueda y el tesauro, y luego la persona que me acaba de preguntar sobre cómo se buscan los Special Issues, pues simplemente mira la revista que te interese, localiza la editorial de esa revista y teclea en Google Special Issue y el nombre de la editorial. Y te tienen que salir todos los números especiales que están abiertos. Busca aquellos que tengan 0 artículos, porque esos son los que menos dificultad va a encontrar para publicar. Más que agradecidos por eso, con lo que nos has explicado, también ya has dado respuesta a Lourdes, porque ella decía cómo organizar eso y ya nos mostraste gráficamente cómo podemos organizarnos para ello también, ¿verdad? Muy bien. No sé si Jaime está, tenía unas palabras Jaime, luego Antonio si está y Violeta si nos acompaña. Sí, buenos días, profesora, compañeros y a nuestro ilustre
expositor, significar nada más la importancia y el interés por la iniciativa de esta naturaleza en este doctorado, profesora, porque de hecho no vamos a leer todos los libros en una biblioteca, ni vamos a poder absorber todos los contactos en la sociedad de la información, pero tener puntualmente posibilidad de conexión como la que acabamos de generar con el profesor, esto es muy importante porque creo de que a partir de ahora nosotros los que estamos en la iniciativa de mejorar conocimiento, direccionar, unificar en un abanico todo lo que se puede hacer desde este doctorado con la presencia de nuestro expositor que nos colocó muy bien los temas, a pesar de algunos inconvenientes propios de la tecnología, pero creo que esto fue muy positivo. Y yo resalto mucho la importancia, por ejemplo, de las revisiones bibliográficas, que es un campo que siempre se discutía. ¿Para qué trabajar con revisiones bibliográficas si no va? Lo importante es generar algo nuevo, pero no. La validación, la contrastación que expuso el arquitecto me parece fundamental. Y también nos recordó el valor de la cesta, el valor del basurero. Eso implica un poco también no enamorarnos demasiado de nuestros artículos, enamorarnos de lo que nosotros creemos que es único, es fundamental. El hecho de existir una cesta, un basurero en donde puede ir tu artículo es muy importante. Debemos agradecer también a la compañera Lourdes por asumir la responsabilidad, a Sandra que coordina, a ti profesora que bueno, estás acompañándonos en una docencia altamente paternalista porque te estás ocupando de casi todo y ya estamos en lo más difícil, educación de adultos. Nosotros no somos como los niños, tenemos el ridículo y estás trabajando muy bien en ese sentido. Y una vez más, reiterar los agradecimientos a nuestro ilustre expositor y rescato que quedamos atentos y agradecidos por esta oportunidad de estar con Almería, una significativa institución en una ciudad muy cara a afectos de muchos ovetenses que trabajan en esa importante comunidad de la madre patria y contactarnos con la universidad a través de un interlocutor tan válido es de mucha significancia. Muchas gracias por esta oportunidad, por el ser vocero un poco, me indicó la profesora Lourdes para esta mañana. Muy buenos Gracias, días. Jaime. Muchas gracias, Jaime. Arnaldo tiene la palabra, Violeta. Muy buenos días, doctor José Antonio. Un verdadero gusto en saludarte. Doctora Salvadora Jiménez, profesora, y en su persona a los compañeros de la UNIGRAM, profesor Magíster Miguel Vera, y en su persona a los compañeros de la UNCA. Nada más, solo resta agradecer por el bosquejo de conocimientos expuestos el día de hoy, a sabiendas de que una investigación no publicada es ciencia muerta. Este tipo de espacio nos brinda las herramientas necesarias para introducirse al mundo de la investigación científica. También ya sin más preámbulos, una vez más,
Los agradecimientos en nombre de todos los compañeros del doctorado en Ciencia y la Educación por el espacio de capacitación brindado. Buen resto de jornada y un abrazo para todos. Un abrazo, compañero. Violeta está presente. Bien, agradecer nuevamente, decir, como los compañeros ya dijeron, acá nos diríamos un hasta luego, nos dejaste con esa sed de todo. A ver, lo más importante ahora, buscar, hacer los artículos de revisión y cada uno de nuestra temática. Fuiste muy didáctico, José Antonio, te agradecemos ese tiempo de la siesta de los españoles que nos dedicaste a nosotros como para aprender a publicar, ¿verdad? Y bueno, a saber por dónde empezar, ¿sí? Y valoramos muchísimo, te agradecemos tanto desde la Universidad Gran Asunción como también desde la UNCA, que es la Universidad Nacional de Caguazú, que están en este doctorado, y a todos los participantes que se sumaron también aquí. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vamos a, todo están allí, el email del profesor, el tutor, ¿verdad? O sea, que todo lo que es para poder seguir en contacto con él también. Así que muchísimas gracias una vez más y seguimos en contacto por otros medios. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya sabéis que yo todo lo que tenga que ver con Paraguay me genera una pasión y un respeto tremendo. Simplemente escucharos hablar nos subordina a vosotros. O sea que cualquier cosa que necesitáis, cualquier aspecto que podamos serviros de ayuda, estamos aquí a vuestra entera disposición. Y la siesta mereció la pena sacrificarla en este momento. Muchas gracias. Un abrazo hasta muy luego. grande. Yayushapebe. Hasta la Adiós. vista. Chao, chao. Gracias.